Atención, Blasco Luna critica puntos claves del proyecto de ley alivio financiero. El asambleísta Blasco Luna presentó sus observaciones al reciente proyecto de ley alivio financiero, destacando que aún persisten vacíos importantes en la propuesta. Luna señaló que no se ha tomado una postura firme contra lo que calificó como el abuso de cierto sector de la banca chulquera, refiriéndose a prácticas de cobro excesivo e intereses desmedidos que afectan principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad ecuatoriana. Para Luna, la falta de medidas claras para regular estas actividades pone en entredicho la verdadera intención del proyecto y su capacidad de ofrecer un alivio real a los ciudadanos endeudados. Vamos a mirarlo. Del tratamiento de esta propuesta de ley catalogada económica urgente de alivio financiero, pido se autorice, se proyecte una presentación que permita ilustrar cómo se llevó adelante el debate dentro de la comisión, estimado presidente encargado. Autorizado, señor secretario. Gracias. Por favor, TICS, proceder. Como preámbulo, legisladores, prohibido tener memoria corta. Si no simpatizamos y no tenemos empatía con los ciudadanos, toda ley que generemos no tendrá los resultados esperados. Qué bien que hubiese sido que se les pueda escuchar a ese ciudadano que el día de hoy abre su nevera y se encuentra con sus productos dañados porque no hay energía. Qué bien que se le podría haber escuchado al dueño de su tienda que ha disminuido las ventas porque de las 24 horas de energía únicamente ha tenido 10 o 12 y que ha contraído la economía, el mal manejo energético, porque los comercios han perdido alrededor de 700 millones de dólares. Y a ellos, ¿quién les ha preguntado cómo aliviar financieramente todo el daño económico que ha sufrido el día de hoy? Sectores productivos señalan una pérdida de 7.500 millones de dólares por los cortes energéticos. Las cosas por su nombre. No podemos tratar de maquillar lo que vive el día de hoy los ecuatorianos. Y como llegó el proyecto de ley, siguiente diapositiva por favor, es necesario señalar y resaltar que esta era una ley impositiva que buscaba gravar los impuestos, o ya nos olvidamos de que querían ponerle el 2% sobre los ingresos brutos a las universidades. Así llegó el proyecto de ley. O ya nos olvidamos que también, como una acción populista para ver si recuperan algo de credibilidad, querían dar un disque bono a los que se encuentran en este momento con una condición deprimida y ni siquiera les entregan el presupuesto para cumplir con los bonos que el día de hoy reciben por la ayuda los diferentes sectores vulnerables de la patria. La siguiente, por favor. O peor aún, meterle al país en un lado arbitral, queriendo gravar un impuesto al sector minero que tiene contratos y cláusulas firmadas, en donde si se les terminaba imponiendo un impuesto, iba a pasar lo mismo que ha pasado con las escuelas del siglo XXI, que por odio el señor Moreno suspendió, y vean lo que hoy día de hoy estamos pagando por repetición, cerca de 80 millones de dólares. Y peor aún, quisieron ingresar una propuesta para legitimar las donaciones, las migajas, como crédito tributario de los poderosos y pudientes que según ellos, con donaciones que hacen a la policía y a las Fuerzas Armadas, se les tenía que dar crédito tributario en detrimento de la soberanía de los ecuatorianos y la soberanía de todo el pueblo. No lo íbamos a permitir. Así llegó el proyecto de ley, las cosas por su nombre. ¿Qué hicimos en la comisión? Actuando con madurez. Cambiamos cerca del 80% de la propuesta inicial. Y llevamos adelante un debate que permitió construir propuestas. Siguiente, por favor.
Ojo, no olvidemos también que la propuesta que planteaban era entregar, o más bien dicho, condonar deuda. Y eso quiero hacer la puntualización porque aquí se trató y la ciudadanía lo asimiló. Querían terminar condonando deuda a los grupos de poder con la simple presentación de un carnet de discapacidad. Eso eliminamos de la propuesta de ley para que no se beneficie a ese 2% de la población en detrimento del 98% de la población. Siguiente. Digamos las cosas por su nombre. Lo relacionado y lo que se señala a la disposición transitoria cuarta. La siguiente, por favor. Siguiente. Una más. Lo relacionado al refinanciamiento de la deuda del IES. Sí, es un beneficio, pero como se terminó aprobando porque no hubo el espacio para escuchar a todos los sectores, solamente se beneficia al 5% de la población. No digamos cosas a medias. Una verdad dicha a medias no se vuelve en efectiva. Solamente el 5% de la población se beneficia con la propuesta planteada. He ahí los que comparecieron el día de hoy, la necesidad de haber mejorado y ampliado habiendo escuchado a estos sectores. Pero como dicen, del lobo un pelo, ya está. No hubo cómo hacer más. La siguiente. Se ha anunciado, y doy datos, se anunció aquí una medida de último momento relacionado a los que tienen deudas con la banca privada y que beneficiarían a más de 4,000 personas que tienen deuda de hasta $10,000, intereses y recargos de hasta $50,000. Con datos, el total del universo en realidad son 2,738. El capital, alrededor de 930 millones. Los intereses, 140 millones de dólares. El total de la deuda son 1,273 millones de dólares. Esta medida solamente le va a beneficiar al 1%. Entonces no es la gran medida. No le vendan humo a los ecuatorianos, por favor. Empecemos a hablar la verdad. Solamente el 1% de sus deudores se terminan beneficiando. Con datos que matan cualquier relato sin fundamento. La siguiente. Responsablemente propusimos, no todo se acogió, una propuesta que la planteamos inclusive en el pleno de esta asamblea, fue de que se termine repatriando de los 8.500 millones de dólares que tenemos en banca, en Suiza, en su gran medida, únicamente el 10% y poder haber inyectado a la economía local para dinamizar la economía. No se hizo caso. Allá, ¿cuánto cobra de interés el Banco Central del Ecuador? 3%, 4%. Cuando llegue ese dinero acá, se podría haber inyectado a crédito a una tasa de 5 o 6%, siendo más rentable para el Estado ecuatoriano y siendo un verdadero alivio para los ecuatorianos, porque el día de hoy la banca chulquera nos asfixia, nos agobia y lamentablemente no hemos tomado una medida que ponga un pare a tanto abuso de ciertos sectores de la banca chulquera. Pero bueno, hicimos una incorporación importantísima. El seguro de desempleo existe. Lo que se consiguió es que se amplíe el plazo y se operativice su acceso al seguro de desempleo. Un tema vital y fundamental que lo planteamos desde el despacho. Bien dicen por ahí que a veces los legisladores nos peleamos que cuántos proyectos de ley han presentado. El uno ha presentado 15, el otro ha presentado 9, el otro ha presentado 20. ¿Y cuántos son ley de la República? Muy probablemente ni uno. Nosotros efectivamente, una propuesta más que la planteamos y que se convierte con esta aprobación en ley de la República, que la maquinaria incautada, producto de la minería ilegal, ya no sea quemada, ya no sea eliminada, sea transferida al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a los gobiernos autónomos descentralizados para que de esta manera sirva como un instrumento para dar atención al sistema vial. Esas son acciones ciertas que van en beneficio de la colectividad. Siguiente diapositiva, por favor. La gente clamaba, el proyecto nunca lo contempló. La conectividad pésima, no sirve, no funciona.
y las operadoras bien gracias, llenándose los bolsillos y sin dar ninguna medida de remediación. Dentro de la propuesta de ley se incorporó la obligatoriedad para que las operadoras telefónicas tengan que compensar, remediar el mal servicio que brindan el día de hoy en telefonía fija y en telefonía celular. Y de igual manera, lo importante de escuchar a sectores muy vulnerables, el sector educativo, quienes han venido arrastrando créditos por no haber podido honrar esa deuda producto de la pandemia, de la falta de empleo, de la falta de ingreso económico. Se les condona intereses, multas, recargos a todos esos estudiantes que han hecho el esfuerzo para prepararse, pero que no han podido pagar la deuda porque no han accedido a un trabajo. Y un punto más, a ellos sí el beneficio, para todos los estudiantes con discapacidad, con enfermedades raras, catastróficas, condonación total de la deuda. Eso sí es pensar en el pueblo ecuatoriano y esa es propuesta que salió desde esta bancada de la Revolución Ciudadana, estimados legisladores. 30 segundos, legislador. Voy terminando. Los gobiernos autónomos descentralizados del día de hoy tienen problemas en la caja fiscal porque el Estado no termina de honrar la deuda o lo que por ley les compete y les corresponde. Con este artículo que se incorporó y que será votado el día de hoy, se les permite un cruce de cuentas entre el Banco del Estado y entre los gobiernos autónomos descentralizados, para que de esta manera no termine paralizando la obra. Si el municipio debe al Banco del Estado, pues puede hacer un cruce de cuentas con la deuda que tiene el Ministerio de Finanzas, con el municipio, con la prefectura, y así continuar con la obra. Y lo importante, y con esto cierro, estimados legisladores, todo proyecto de ley debe tener transparencia. Incorporamos una transitoria para que el SRI obligatoriamente publique los nombres y los montos de los que se benefician con esta ley y para que no haya cosas en oscuras ni entre gallos y medianoche. Transparencia por sobre todas las cosas. Un proyecto de ley mejorado que sí, en algo aliviará la difícil situación del país, pero mientras tengamos ineficiencia, incapacidad y únicamente se gobierne para esa burbuja de la opulencia, este país, por más esfuerzo y ley que aprobemos, no saldrá en adelante. Por otro lado, el analista reconoció un aspecto positivo en el proyecto, como por ejemplo la exigencia de que las operadoras telefónicas compensen a los usuarios por el mal servicio que reciben. Este punto, según Luna, representa un avance significativo en la protección de los derechos a los consumidores, quienes a menudo enfrentan interrupciones en los servicios o incumplimientos en las condiciones contratadas. Sin embargo, enfatizó que será fundamental establecer mecanismos transparentes para garantizar que estas compensaciones sean efectivas y justas. Luna instó al legislativo a fortalecer la propuesta para que sea más equitativa y responda a las necesidades reales del país. En definitiva, esta ley debería de ayudar, pues, si se habla de que es un alivio financiero. Hay gente que le está debiendo a la banca privada, a la misma CENEL. Gente que viene arrastrando deudas desde la pandemia. Y sin embargo no ha pasado nada. Y los asambleístas no toman en cuenta, ni los gobiernos han tomado en cuenta aquello. La corporación eléctrica y en fin, y tantas otras, son chulqueros. Cuando haces un convenio te cobran hasta el 40%. Es real, ecuatorianos. Pero no pasa nada. Los alivios financieros son para su grupito, no para los más humildes y los pobres. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase al canal de noticias Hechos Ecuador. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado.
sin temor. Hechos Ecuador.